Al trabajar con los lugares geométricos, los problemas a resolver es identificar los elementos que determinan la ecuación ordinaria del lugar geométrico, transformar la ecuación ordinaria en ecuación general y viceversa, transformar la ecuación general del lugar geométrico en ecuación ordinaria, ya que la ecuación ordinaria es la que nos proporciona los elementos del lugar geométrico, que a partir de la ecuación ordinaria o de la ecuación general grafiquemos el lugar geométrico, ubicando los elementos de este en el plano cartesiano, o a partir de la gráfica del lugar geométrico, identificar los elementos y determinar la ecuación ordinaria, y de esta pasar a la ecuación general. Otro de los problemas a resolver es que conociendo los puntos, algunos puntos que pertenecen al lugar geométrico, obtener su ecuación general o su ecuación ordinaria según sea más fácil desde el punto de vista algebraico. Entonces deberemos de tener un número de puntos suficiente que nos genere un número de ecuaciones suficiente que nos permitan calcular esos elementos. Por lo tanto, desde el punto de vista algebraico, las habilidades que deberemos de tener son factorizar a través de completando un trinomio cuadrado perfecto, y resolver sistemas de ecuaciones de 2 variables, de 3 variables, recordar el principio fundamental del álgebra, que el número de incógnitas nos determina el número de ecuaciones. Y bueno, dependiendo de la situación, deberán de utilizar algún método de solución de sistemas de ecuaciones, los cuales son suma y resta, sustitución, igualación o determinantes, o una combinación de ellos. Entonces, lo más recomendable es que dominen todos los métodos de solución de sistemas de ecuaciones para que los puedan combinar en el transcurso del proceso de solución. Eso sería lo recomendable. Bueno, pues aplicando esto a la circunferencia, identificamos que la ecuación ordinaria está determinada por las coordenadas del centro, que son h para el caso de la coordenada horizontal, k para el caso de la coordenada vertical y el radio. A partir de desarrollar estos binomios al cuadrado y reacomodando los términos, podemos obtener la ecuación general, que esta es la ecuación general de segundo grado, y dependiendo de los valores de los coeficientes de cada término y los signos, pues nos dirán si corresponde a una circunferencia, a una parábola, etcétera. Bueno, en el caso de la circunferencia, la ecuación general, observamos que es el término x al cuadrado y al cuadrado, el término en x de primer grado, el término en y de primer grado y el término independiente. Observamos que los coeficientes de los términos al cuadrado son iguales. Bueno, entonces relacionado con la circunferencia, pero pues eso aplica a todos los lugares geométricos con los que vamos a trabajar, ¿verdad? Si tenemos la ecuación general, deberemos de transformarla en la ecuación ordinaria. Bueno, pues agrupando los términos en x, agrupando los términos en y, completando el trinomio cuadrado perfecto y factorizando como un binomio al cuadrado. Bueno, pues aquí son los puntos de los que estamos comentando, ¿verdad? Y pues vamos a considerar este ejemplo dentro de otros que hemos considerado. Este es un problema clásico con el que nos vamos a encontrar. La recomendación
confirmando lo que he venido comentando a lo largo del curso, no es aprender la solución única de un problema, ¿verdad? Porque no se trata de repetir la solución, sino aplicar el concepto. Aquí tenemos una circunferencia de la cual conocemos el centro, conocemos la recta tangente en un punto de la circunferencia y deberemos de obtener la ecuación de la circunferencia. Bueno, primero la ecuación ordinaria y luego la ecuación general. Aquí sabemos que hay una distancia del centro a la tangente, que es el radio. Sabemos que la expresión algebraica que nos permite conocer la distancia de un punto a una recta es esta, ¿verdad? Es donde A es el coeficiente de la ecuación general de la recta, de esta recta. Por lo tanto, si la ecuación de la recta está en su forma ordinaria, debemos de transformarla en su forma de ecuación general para tener ax más by más c igual a 0. Entonces este es el coeficiente del término en x de la recta, b es el coeficiente del término de y de la recta, c es el término independiente de la ecuación general de la recta. x1 es la coordenada x del centro, y1 es la coordenada y del centro. Recordar que cuando tiene un subíndice es un valor conocido entre la raíz cuadrada de estos coeficientes. Por lo tanto, refiriéndonos a este ejemplo, debemos de transformarla a su ecuación general. Su ecuación general es esta. Identificamos que el coeficiente A vale 1, el coeficiente B vale 1 y el término independiente vale 8. Entonces, sustituimos en esta ecuación, ¿verdad?, 1 del coeficiente por 1 de la ecuación de la coordenada del centro, 1 del coeficiente b por 1 de la coordenada ya del centro y el término independiente. Realizando las operaciones algebraicas obtenemos que el radio es 3 por raíz de 2. Aquí estamos racionalizando. Recuerden cómo se racionaliza una fracción, que es eliminar el radical de la parte del denominador. Bueno, entonces tenemos que este es el radio, es decir, la distancia que hay del centro a la recta. El radio al cuadrado, por lo tanto, es esto al cuadrado, que es 18. Bueno, conociendo las coordenadas del centro y conociendo el radio, obtenemos la ecuación general de la circunferencia, la ecuación ordinaria de la circunferencia. Transformémosla en la ecuación general, desarrollamos este binomio al cuadrado, este otro binomio al cuadrado, como está establecido aquí, y simplificamos reduciendo términos semejantes y acomodándolos en el orden que lleva la ecuación general de segundo grado, que es el término cuadrático en x, el término cuadrático en y, el término de primer grado en x, el término de primer grado en y el término independiente. Bueno, otro problema clásico con el que nos vamos a encontrar es conociendo los puntos que pertenecen a un lugar geométrico, en este caso la circunferencia, debemos de obtener su ecuación. Bueno, el principio fundamental del álgebra y de la geometría analítica es que si estos puntos pertenecen al lugar geométrico, en este caso a la circunferencia, deben satisfacer su ecuación. Por lo tanto, pues esto lo sustituimos en la ecuación general. De la ecuación general sabemos que es la ecuación general sabemos que es x cuadrada más y cuadrada más dx más y más f. Entonces tenemos desconocidos para el caso del problema que estamos revisando aquí, ¿verdad? Desconocemos el coeficiente d, desconocemos el coeficiente e y desconocemos el término independiente f. Tenemos tres incógnitas, por lo tanto deberemos generar tres ecuaciones para poder resolver este problema, ¿verdad? Las tres ecuaciones
pues las vamos a generar con cada uno de los puntos que pertenecen a la circunferencia. Este punto nos dará una ecuación, este otro punto nos dará otra ecuación y este otro punto nos dará una ecuación, ¿verdad? Entonces, sustituyendo en la ecuación general de la circunferencia, que es esta, para el caso del primer punto, ¿verdad?, que es 1,2, bueno, sustituimos la x, que es 1, sustituimos la y, que es 2, sustituimos x, sustituimos y nos da el término independiente. Para el caso del segundo punto, ¿verdad?, 2 es x, sustituimos x, sustituimos y, sustituimos x, sustituimos y queda el término independiente. Y para el caso del tercer punto, que es 0,0, sustituimos x, sustituimos y, sustituimos x, sustituimos y ya tenemos tres ecuaciones. Bueno, ahora lo que necesitan es poner en práctica sus habilidades para resolver un sistema de ecuaciones de tres variables, ¿verdad? Aquí, ¿cuáles son las variables? Son d, e y f, que las desconocemos. Bueno, pues ustedes seleccionarán el método de solución del sistema de ecuaciones que más les convenga. Aquí nosotros identificamos de inmediato que podemos conocer el valor de f, ¿verdad? F es igual a 0, entonces ya tenemos el valor de una primera incógnita que desconocemos. Este valor de f lo sustituimos en las otras dos ecuaciones. Si lo sustituimos en la ecuación 1, nos da la ecuación 1'. Con estos resultados, al sustituirlo en la ecuación 2, nos da la ecuación 2'. Y por lo tanto, ya conociendo el valor de f, reducimos el sistema de tres ecuaciones a dos ecuaciones. Nuevamente, estas habrá que resolverlas por algún método: sustitución, igualación, suma y resta, etcétera, el que identifiquen más conveniente. Yo aquí identifico que el más conveniente es despejar la d de la ecuación 1' y sustituirlo en la ecuación 2, ¿verdad? 2'. ¿Para qué? Para transformar la ecuación, las dos ecuaciones en una sola ecuación en términos de realizamos las operaciones algebraicas correspondientes. Ustedes realizanlas o utilicen cualquier otro método, ¿verdad? Lo importante es que ustedes apliquen los conocimientos de álgebra, de trigonometría y geometría que ya conocen. Deben de llegar a este valor, ¿verdad? Que la incógnita e es menos 5 tercios. Conociendo que es 5 tercios, ya tenemos despejado aquí la incógnita d. Simplemente sustituimos, como lo estamos haciendo aquí. Y aquí, pues por pura coincidencia, encontramos que el valor de d también es menos 5 tercios, pero es exclusivamente pura coincidencia. Bueno, conociendo los valores de d, e y f, como lo vimos hace un momento, lo sustituimos en la ecuación general, ¿verdad? Este es d, este es e y f, que vale 0, y con ello ya logramos tener nuestra ecuación general. Observamos que en la circunferencia, siempre en la ecuación general, los coeficientes de los términos cuadráticos van a ser iguales y del mismo signo. Ese es un indicador importante para saber que estamos tratando con una circunferencia. Bueno, siguiente paso, para poder obtener los elementos de la circunferencia, que son las coordenadas del centro y el radio, transformaremos esta ecuación general a la ecuación ordinaria. Bueno, el procedimiento de transformación ya lo hemos comentado en otras sesiones. Por favor, realícenlo y al resultado que deben de llegar es este. Recuerden primero agrupar los términos en x, agrupar los términos en y, completar el trinomio cuadrado perfecto en x, completar el trinomio cuadrado perfecto en y, factorizar como un binomio al cuadrado en x, factorizar como un binomio cuadrado en y ya con eso obtendremos la ecuación ordinaria de la circunferencia. Por favor, realícenlo. El resultado al que tienen que llegar es este. Bueno, pues estos son los resultados de unos problemas que ya habíamos realizado con anterioridad, de los que les había asignado. Bueno,
Muchas gracias por su atención. Recuerden que la única forma de aprender cualquier ciencia es resolviendo problemas y más problemas. No importa que al principio se equivoquen. Lo importante es aplicar los conceptos. En el caso de la circunferencia, ¿cuál es el concepto? Que la ecuación ordinaria de la circunferencia está determinada por las coordenadas del centro y el radio. Es el concepto fundamental, ¿verdad? Entonces, para cualquier problema de la circunferencia tendremos que enfocarnos a determinar las coordenadas del centro y del radio por algún método, ¿no? Gracias. Hasta la próxima.